Buenas tardes, bienvenidos a la tercera mesa redonda, respondiendo a las problemáticas peruanas desde la mirada psicológica, evento organizado por el Departamento de Psicología en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2022. Soy María Ragús, decana de la Facultad de Psicología, y tengo el gusto de moderar este evento. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Al final de la presentación tendremos una ronda de preguntas, por ello la sección del chat se encuentra habilitada para dejar que nos hagan sus preguntas y comentarios. En este evento nos acompañan la doctora Dora Herrera Paredes. Ella es doctorada en psicología, miembro del grupo de investigación, motivación y emoción del Departamento de Psicología PUC, responsable de proyectos de investigación que analizan la relevancia motivacional de la orientación futura en adolescentes y jóvenes. Es coordinadora del programa de tutoría y de la comisión de investigación del Departamento de Psicología. Es autora de diversas publicaciones científicas en revistas de psicología y capítulos de libros especializados, y es una de las protagonistas del libro editado por Concitec, Científicas del Perú, 24 historias por descubrir. Profesora principal del Departamento de Psicología, con amplia experiencia en docencia universitaria. Graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Psicología y Antropología en Johns Hopkins University, en Estados Unidos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Participó como investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Fue consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo en temas relacionados a programas de capacitación microempresarial. Temas que la doctora Herrera trabaja: motivación, orientación futura, satisfacción con la vida y compromiso en estudiantes universitarios. En segundo lugar, nos acompaña la doctora Lenia Matos Fernández. Lenia es doctora en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, máster en análisis cuantitativo para las ciencias sociales por la Universidad Católica de Bruselas, en Bélgica, máster en Dirección de Relaciones Humanas por la Online Business School de la Universidad de Barcelona, licenciada y bachiller en Psicología por la Universidad de Lima, y actualmente es profesora principal y directora del doctorado en Psicología en la PUC. Es coordinadora del grupo de investigación en motivación y emoción, docente de cursos como motivación y aprendizaje, seminarios de tesis y asesoría de tesis a nivel pregrado y posgrado. Investiga y realiza intervenciones en temas de motivación utilizando la teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logro, y de modesta, veo que no está en su hoja de vida, pero también tiene algunos premios en su currículum. Sus temas son el trabajo remoto durante la pandemia por la COVID-19, un estudio desde la teoría de la autodeterminación. En tercer lugar, nos acompañará Rafael Gargurevich Liberti, doctor en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, magíster en análisis cuantitativo para las ciencias sociales por la Universidad Católica de Bruselas, en resolución de disputas por la Nova Southeastern University de Estados Unidos, licenciado y bachiller en psicología por la Universidad de Lima. Actualmente, Rafael es profesor asociado del Departamento de Psicología y enseña cursos relacionados a la construcción de instrumentos psicológicos y la metodología de la investigación, tanto en pregrado como en posgrado, el doctorado en psicología. Sus intereses de investigación están relacionados a la psicología de la motivación, la teoría de la autodeterminación, el desarrollo psicológico, el control psicológico, la psicología positiva, el crecimiento postraumático y las consecuencias psicológicas de los desastres. El tema que va a presentar es el rol de la seguridad del vecindario en la relación entre los estilos de crianza y el bienestar en jóvenes escolares. Este evento es de lujo, como verán, estamos muy contentas de tener estos participantes. Cuenta de dos partes. La primera será expositiva, donde los ponentes nos darán sus alcances en estos temas de investigación, y luego tendremos una segunda parte de media hora de rondas del público como un cierre. Entonces, empezamos con Dora Herrera. Estimada Dora, te doy la palabra para que inicies tu presentación.
Muchas gracias. Perdonen mi voz, pero en esta época en la que todos estamos afectados, agradezco a las autoridades de la Universidad Católica, al Vicerrectorado de Investigación. Este me parece un esfuerzo extraordinario para compartir entre todos los miembros de la comunidad universitaria algunos resultados de nuestras investigaciones. Agradezco a la decana de Psicología por la presentación y a la jefa de departamento también, porque todo esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? Bueno, voy a dirigirme a los profesores, a los estudiantes que nos acompañan, ¿no? Con una breve presentación de 3 trabajos, pero antes de entrar directamente al tema, yo quiero reflexionar acerca de lo que es el eje de esta reunión de trabajo de investigadores, ¿no? Básicamente, yo voy a presentar trabajos vinculados a la motivación, que es mi tema de investigación, orientación futura, que es el constructo que vengo yo desarrollando y aplicando y trabajando e investigando en nuestro medio con jóvenes y adolescentes, y la satisfacción con la vida y compromiso en estudiantes universitarios. Entonces, yo les decía que deseaba reflexionar porque el propósito de este evento, específicamente el de psicología, es responder a las problemáticas peruanas mediante la investigación psicológica, porque como lo he dicho en otras oportunidades, la investigación no se presenta en abstracto, se ancla en una realidad concreta. Y el eje para este tipo de propuestas es el desarrollo humano. Entonces me he permitido brevemente, ¿no?, reflexionar acerca de qué implica el desarrollo humano. Y este es un esfuerzo no solamente de los investigadores en psicología, sino un esfuerzo de Naciones Unidas que propone un enfoque orientado a promover el bienestar de las personas, porque el desarrollo humano no es solamente económico, ¿no?, sino que se trata básicamente de aquello que implica riqueza a partir de la vida humana. Entonces, estos últimos años han sido años muy difíciles y el informe sobre desarrollo humano que propone el PNUD tiene un título sugerente, el último informe. ¿Cuál es el título? Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo de transformación. Entonces, yo creo que la investigación psicológica tiene que estar articulada con esto que se trabaja a nivel internacional y también, por supuesto, nacional. ¿Y cómo se logra este desarrollo humano, entre otros aspectos, y cuál es el más próximo para nosotros? La educación, porque la educación es un eje clave para el desarrollo y se asocia al bienestar. Y aquí yo he puesto 2 figuras que muestran claramente la diferencia. Aquí tienen ustedes un niño de más o menos la misma edad, cada uno con una computadora, versus aquí otros niños que están en un espacio libre, 3 compartiendo un libro con su profesor. Eso no es equitativo. Entonces, trabajar desde el ámbito de la educación reduce desigualdades y es fundamental para favorecer equidad no solamente económica, sino superar la pobreza ampliamente entendida. Bueno, ¿cómo se articula esto con la psicología? Porque la psicología trabaja en la realidad peruana y ese es el eje de nuestro simposio, de nuestra mesa redonda, ¿no? Y la realidad peruana nos muestra que, y este es el grupo de edad en el que yo trabajo, que casi el 30%, bueno, el 25% de nuestra población está entre 15 y 29 años. Pero los jóvenes que logran ingresar a la universidad en nuestro país, ¿no?, es un grupo muy selecto y aún así tenemos deserción educativa en la universidad, pero no selecto porque sean élites, sino que han transitado por todo el desarrollo educativo. Pero una vez que llegan a la universidad, el 18%, este es un estimado porque no lo tenemos claramente, pero es reportado en 2020, un 18% deserta en la universidad privada y en la universidad general el 35%. Eso significa que ingresan 100 y se van 65 y se quedan 75, ¿no? Entonces, realmente, si ya llegamos hasta la universidad, tienen que haber mecanismos que protejan a los estudiantes que ya están dentro de la universidad. Entonces, aquí tenemos algunas otras cifras
que, por ejemplo, nos muestran que no todos ya están en condiciones de entrar a la universidad, porque en el año 2021, el año pasado, solamente el 83% de los adolescentes estuvo matriculado en algún año de secundaria. O sea, ya ahí hay una falta de equidad. Y en el área rural, 79.6. Entonces, esto yo lo presenté la vez pasada en psicología, porque creo que es importante anclar nuestro trabajo de investigación en la realidad peruana, ¿no? Y tenemos también que de los que trabajan, el 19% de este grupo de 15 a 29 años tienen educación superior universitaria, pero el 52.7% de los que trabajan, es más de la mitad, solo tienen educación secundaria. Entonces nuestros recursos humanos nacionales no están en condición equitativa, porque alguien que solamente ha tenido secundaria, cuando quiere acceder al mundo de trabajo, ya no está en equidad de condiciones. Puede ser educación técnica, universitaria, lo que fuera, lo que deseen, ¿no? Pero ya ahí hay una limitación. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Porque la educación está fuertemente articulada con la psicología, porque la psicología, como ciencia del comportamiento, nos permite describir una realidad. Y nos preguntamos, ya desde el lado motivacional, ¿cuántos estudiantes cumplen o cuántos no cumplen sus planes? Porque la motivación tiene que ver con planes y metas, ¿no? Y la pregunta de por qué no cumplen sus planes y cómo predecir el comportamiento. Si intervenimos desde la escuela motivacionalmente, ¿cumplirán estos estudiantes sus planes? Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros los psicólogos. Entonces, ¿por qué motivación? Este es el título de mi presentación. Porque la motivación es un proceso psicológico que brinda energía, mantiene y dirige el comportamiento hacia una meta. Y eso es importante. Entonces, ahora vamos a ver las investigaciones, pero se ha detectado que los planes, metas y acciones no necesariamente van de la mano. Entonces, la motivación, que es relevante para cumplir las metas, muchas veces no es una motivación de elevada calidad, porque hay una serie de factores que están asociados a la motivación que no permiten tomar determinaciones de manera autónoma, por un lado. Y por otro lado, ya hablando de orientación futura, que es el eje de mi trabajo, hay limitada orientación futura y por tanto los planes, metas y acciones no se articulan. ¿Qué es la orientación futura? Ese es el segundo término de mi presentación. Primero, motivación como proceso psicológico articulado con la educación, y la orientación futura es un constructo de múltiples dimensiones que tiene tres componentes. El componente motivacional estrictamente, el cognitivo y el comportamental. Y los adolescentes y los jóvenes, por tareas de desarrollo, bueno, hay varios conceptos, ¿no? Están orientados hacia el ámbito educacional y de trabajo o hacia el ámbito familiar, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, hay lugares en donde solamente hay escuela secundaria, escuela primaria, no hay escuela secundaria. Entonces, las niñas especialmente que tienen la escuela secundaria muy lejos del pueblo, ¿no? Tienen que caminar 3, 4 horas para dirigirse a la escuela secundaria. A veces sus aspiraciones están orientadas hacia la vida familiar. Entonces, eso tiene que cambiar. La escuela tiene que estar en todos los lugares. Bueno, entonces, ¿qué implica este modelo multidimensional de orientación futura? Implica que todas las personas a lo largo de nuestra vida subjetivamente construimos imágenes del futuro y esos guían nuestro comportamiento. Cualquiera que sea nuestra edad, hay metas futuras que están orientando nuestro comportamiento. En función a ello, caminamos con mayor o menor firmeza en el desarrollo individual, ¿no? Este concepto es multidimensional, ya lo he dicho, y durante la adolescencia y la juventud, estos planes y metas se relacionan principalmente con los dominios educativos, de carrera o de trabajo y familia. Aquí está el modelo, ¿no? Y acá están los tres componentes, y esta es la propuesta que desde Israel se desarrolló en el año 2009, pero que no ha sido corroborada como tal en nuestro medio. Yo, en un esfuerzo muy grande, respaldada significativamente por la Universidad Católica, tengo diferentes muestras de universitarios con más de 2.000 participantes. Y este modelo no se replica
Les voy a explicar de qué se trata el modelo rápidamente. Este modelo tiene 3 componentes, les decía. El componente motivacional, que implica qué aspectos les permiten a las personas pensar intensamente en el futuro. Si yo estoy en quinto de secundaria, yo quiero ser psicóloga, Entonces, este componente le da energía a mi comportamiento. El componente cognitivo, ¿no?, implica esperanzas y temores con respecto al futuro, ¿no? Cómo yo considero el contenido de mis metas en términos de carrera y familia, y cómo me aproximo a esa meta en términos de mis esperanzas, o cómo me distancio en términos de mis temores. Quiero ser psicóloga, pero es una carrera muy difícil, entonces mejor no postulo, ¿no? Quiero ser psicóloga y me parece extraordinario, y aunque no ingrese la primera vez, lo haré la tercera. Entonces es diferente cómo me aproximo, es lo cognitivo. Finalmente, lo comportamental, que tiene que ver con estos mecanismos o acciones que me orientan como persona a materializar mis metas. Cada uno de estos componentes tiene subcomponentes. Brevemente los voy a señalar. El componente motivacional, ¿qué importancia se le atribuye a un dominio particular de vida? ¿Cuán importante es para mí ser psicólogo? ¿Por qué quiero ser psicólogo? ¿Cuán optimista soy yo para lograr esta meta? ¿Y qué recursos tengo internos para lograrlo? Y a nivel de esperanzas, entonces, haré lo imposible por ser psicóloga. A nivel de temores, tengo miedo, no me muevo. A nivel de exploración, le pregunto a todas las personas que tengo a mi alrededor y escribo y hago todo lo posible por conocer cuál es el contenido de mis metas. Finalmente, me comprometo a realizar la ejecución de estos planes futuros. El segundo concepto, ese es el concepto de orientación futura, sus componentes y sus subcomponentes. El segundo concepto es satisfacción con la vida, que es el componente cognitivo de bienestar subjetivo propuesto por Diener, ¿no? Y básicamente tiene que ver con un juicio global en relación a cuán satisfecho estoy con mi vida, ¿no? Si yo volviera a vivir esta vida, haría lo mismo. Por ejemplo, es un juicio global acerca de que estoy contenta con lo que yo estoy haciendo. Y esto es muy importante en términos de la salud mental a nivel individual y colectivo. El compromiso es otro concepto importante que tiene que ver con cuánto participa activamente el estudiante en una actividad de aprendizaje. Es un constructo multidimensional que articula lo comportamental, lo cognitivo, lo emocional y lo agente. Pero yo lo que voy a presentar es un estudio en el ámbito musical, porque hay otro estudio en el ámbito de la teoría de autodeterminación, pero yo estoy trabajando desde el lado de orientación futura. Entonces quiero destacar que en el ámbito musical el compromiso está orientado a invertir tiempo en aprender, en practicar, en asignarle valor a las actividades musicales. Entonces los estudiantes que están comprometidos musicalmente están interesados activamente y experimentan placer al estudiar. Entonces, estos estudiantes también están muy interesados en culminar su carrera musical. ¿Cuál es la evidencia empírica? ¿Por qué es importante estudiar la orientación futura? Porque la orientación futura se ha demostrado a través de diversos estudios que es antecedente de un funcionamiento psicológico positivo y bienestar. O sea, mi tesis es que la orientación futura es un factor protector del bienestar y de resultados favorables, pero no porque yo lo elabore, sino que esto se ha comprobado y cuando se trabaja en algunos estudios se corrobora. ¿Cuáles son los indicadores de bienestar? Hay múltiples. Aquí lo que vamos a hacer es destacar únicamente satisfacción con la vida, pero se trabaja autoestima, autoeficacia, propósito de vida, etc. ¿No? ¿Por qué esto ocurre? Porque estar orientado al futuro, según estudios realizados, parece contribuir al fortalecimiento de las actividades vinculadas al estudio. Entonces, si yo tengo metas futuras claras, camino sobre piedras, sobre clavos, sobre vidrios y llego a la meta, ¿no? Si tengo algo difuso, no tengo mecanismos de los cuales organizar submetas e instrumentalizar el proceso, ¿no? Ahora, una evidencia empírica que yo también presento con mucha frecuencia es que aquí en el Perú hemos revisado qué pasa con las metas futuras de nuestros estudiantes. Y a los estudiantes, al preguntarle cuál es su meta futura,
casi el 100%, 99 específicamente, por ciento de los estudiantes adolescentes de colegio quieren ir a la universidad, pero solo lo hacen el 5%. Y si nosotros necesitamos, para enriquecer el desarrollo humano, recursos humanos competentes, ahí tenemos una pérdida de recursos del 95%, porque sus deseos no están articulados con sus acciones. Entonces, aquí estamos ya entrando a las investigaciones. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Todavía le quedan 15 minutos. Ya, excelente. Entonces, aquí estamos entrando ya a las investigaciones. Aquí está el modelo que les he presentado. Me he permitido desarrollarlo para que se vea claro. Y lo que yo voy a presentar son 3 estudios. Uno que articula la orientación futura con la satisfacción con la vida, en realidad 2, y uno que la articula con el compromiso musical. Entonces, ese es un modelo, digamos, ficticio, porque yo no lo he corrido de esa manera, pero para que se vea por dónde va mi trabajo, o sea, orientación futura y satisfacción con la vida, y otro, orientación futura y compromiso musical. Muy bien. Cuando hemos tratado, ahí están los indicadores, cuando hemos tratado de probar este modelo aquí en el Perú, con diferentes estudios y con muchos participantes, ¿no? El modelo como tal no se ha probado, pero lo que sí se ha probado es la existencia de los 7 subcomponentes en el dominio de carrera y en el dominio de familia. Entonces, por ahí se han orientado nuestros estudios. Aquí viene el estudio 1. Se relacionó orientación futura, aspiraciones y variables asociadas al éxito académico y satisfacción con la vida en universitarios. Este es un estudio del 2016 en donde también han participado los doctores Gargurevich y Matos, ¿no? Como parte de un proyecto de investigación. ¿Qué buscábamos en este estudio? Relacionar la orientación futura, los componentes, ¿no? Las aspiraciones, o sea, el contenido de las metas, si eran intrínsecas o extrínsecas, el éxito académico, que eran las notas, ¿no? Y el bienestar, que en este caso se traducía a través de satisfacción con la vida en estudiantes de psicología de 3 universidades privadas. Ese fue el estudio. Ahí está, 399 participantes, siendo estudiantes de psicología, mujeres es un número elevado, la edad promedio, 21 años, y aquí están los instrumentos, ¿no? Tal como les dije, aquí se validan los 7 subcomponentes del modelo, pero no el modelo total, aspiraciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Que ha sido validada en el Perú por Vega y Matos, y también la prueba de satisfacción con la vida de Dinner, que han sido también validadas. Ambas pruebas mostraron condiciones psicométricas óptimas. Y el éxito académico, las notas estandarizadas. ¿Qué resultados nos dio este estudio? Miren esto, qué interesante. O sea, valorar las metas futuras, en este caso la carrera de psicología. Ser optimista con respecto a la psicología y tener recursos internos, esto predice la satisfacción con la vida y también las aspiraciones intrínsecas. Yo me estoy centrando en satisfacción con la vida. Quiere decir que el constructo de orientación futura medido a través de un cuestionario nos reporta que algunos componentes son predictores de la satisfacción con la vida, ¿no? Luego, ya el otro componente desagregado, la exploración y el compromiso de la orientación futura, también predice la la satisfacción con la vida y las aspiraciones intrínsecas. Ahora, esto es interesante para quienes trabajan género, ¿no? No hay diferencias entre hombres y mujeres en función a la orientación futura, por lo menos en este estudio, ¿no? Y la orientación futura no predice rendimiento. Aquí yo tengo una observación con respecto a pesar de haber trabajado de manera estandarizada del referente rendimiento que tenemos en nuestro medio. El estudio 2, el rol de la orientación futura en el rendimiento académico y bienestar en estudiantes universitarios peruanos. Es otro estudio, más estudiantes de más universidades y de más carreras. Entonces, ¿qué buscábamos? Nuevamente, identificar el rol protector de la orientación futura en relación al rendimiento y satisfacción con la vida. Y aquí se agregó flourishing, ¿no? En estudiantes de universidades privadas. 746 estudiantes, nuevamente 70% de mujeres,
está cargada la muestra femenina, de edad promedio 21-51, pero es lo que es, ¿no? Y luego lo mismo con respecto a las pruebas, y la prueba de Flourishing también ha sido validada en nuestro medio. Ambas pruebas mostraron condiciones psicométricas apropiadas. Aquí está lo que se hizo, ¿no? Tanto para el dominio de vida de carrera como para el dominio de vida de familia. Los 7 subfactores, ya no estamos trabajando con el modelo, sino únicamente con los factores y las variables de salida. Y aquí le pusimos resaltamos satisfacción con la vida, porque es en donde yo me quiero detener. Resultados de este estudio, resultados. Los recursos internos y las esperanzas predijeron flourishing, ¿no? Los estudiantes con menos temores sobre su futura carrera profesional obtuvieron mejores calificaciones. En este caso, sí hubo una predicción con respecto al rendimiento. La expectativa y la exploración son los factores que predicen la satisfacción con la vida. Quiere decir, la expectativa es el optimismo y la exploración es la búsqueda de información. En el dominio de vida familiar, los resultados son distintos, ¿no? Los niveles más altos de control interno también predijeron flourishing, y la expectativa predijo satisfacción con la vida, pero ya no la exploración como lo habíamos reportado en el dominio de carrera. Finalmente, el estudio 3, que es un estudio cualitativo, nos tuvimos que mover a lo cualitativo por razones de pandemia. Estaba propuesto inicialmente como cuantitativo, y aquí trabaja ya el contexto motivacional, ¿no? O sea, no solamente la orientación futura y las variables de salida, sino el contexto. Cómo los estudiantes perciben el estilo motivacional de sus profesores, la orientación futura, solamente esperanzas y temores, porque era un estudio cualitativo, y el compromiso musical. ¿Qué buscábamos? Corroborar a través de esta investigación cualitativa lo que se viene trabajando en el ámbito cuantitativo, ¿no? Pero además una cosa bien interesante, o sea, ver si yo como profesor digo lo mismo que dice mi estudiante en términos de cuál es mi estilo motivacional. O sea, si mi estudiante dice que yo soy controladora y yo digo que soy promotora de la autonomía, algo pasa. No hay consonancia en la apreciación, ¿no? Entonces, eso se analizó en este estudio. Ya no trabajamos con instrumentos cuantitativos, sino con una entrevista semiestructurada, y trabajamos con 7 días. Yo pocas veces he hecho trabajos cualitativos, pero he disfrutado de este estudio enormemente, porque hemos trabajado con 7 días y se ha entrevistado al profesor por un lado y al estudiante por otro lado, y se ha visto la relación de las apreciaciones que uno y otro tienen. Los estudiantes fueron 5 hombres y 2 mujeres, y los profesores 4 hombres y 3 mujeres, y la edad de los estudiantes entre 20 y 28. Resultado. Miren, esto es muy interesante. Los profesores autoperciben su estilo motivacional, todos, orientados hacia el apoyo a la autonomía, pero no todos los estudiantes coinciden. O sea, no todos los estudiantes aceptan. Este es un estudio que también se ha hecho en el contexto del grupo de motivación, y también ha participado la doctora Matos. Algunos profesores se autoperciben como controladores, adicionalmente, cuando se les ha dicho, ¿no? Y los estudiantes lo ratifican. Ahora, ya en el ámbito de la orientación futura, las esperanzas vinculadas al logro de una carrera exitosa se relaciona con el compromiso musical de los estudiantes. Ojo que este es un estudio cualitativo y se ha hecho un análisis cualitativo de cómo se articulan estas categorías. No es una cuantificación, y ellos dijeron que había bajo compromiso musical. Muy bien. Conclusiones. Los adolescentes y jóvenes peruanos son recursos humanos importantísimos, y hemos hablado de desarrollo humano, que fortalecen el desarrollo humano social y a nivel nacional. La educación de calidad requiere considerar las aspiraciones de los estudiantes, los planes, metas y acciones
a fin de que estos estudiantes tomen decisiones autónomas y elijan realmente lo que desean desarrollar. La orientación futura, los subcomponentes, se comportan como un factor protector. Es por eso que, a pesar de que el instrumento no corroboró, ¿no?, el modelo, los subfactores me ayudan de todas maneras a evaluar cuán importante es este constructo, ¿no? Los docentes representan un contexto motivacional de altísima relevancia para el cumplimiento de los planes individuales, compromiso y bienestar de los estudiantes. El contenido de las metas es sumamente importante para cumplir con planes y aspiraciones realistas, porque si todos los chicos querían ir a la universidad y solamente el 5% lo hizo, no es porque el examen fue imposible. Muchos no dieron el examen de admisión. Algo pasa, ¿no? Entonces es mejor que orienten su meta futura de acuerdo a sus intereses, habilidades y motivación. Finalmente, con esto ya voy a terminar, es importante proponer programas de intervención educativa basados en resultados de investigación que favorezcan el desarrollo de los intereses individuales de los estudiantes, considerando su etapa de desarrollo. Bueno, insistiré, ahora que estuvimos en un congreso en Alemania de motivación, hay otras personas que están trabajando otros instrumentos más potentes. Hay que fortalecer de manera importante la condición psicométrica del instrumento de medición de orientación futura. Hay que determinar si orientación futura es un factor protector, reforzar la cultura de investigación porque cuesta mucho investigar, no solo económicamente, sino que las personas respondan a los cuestionarios. Hay que proponer y desarrollar estudios longitudinales y experimentales y finalmente responder a los requerimientos de formación profesional y técnica, porque también hay un espacio que no se transita con libertad porque hay una demanda de trabajo profesional y no necesariamente técnica en función a las necesidades nacionales. Esto ya como política social. Tanto la universidad como la escuela técnica debe articular sus propuestas en función de los reales requerimientos nacionales. Analizar cuáles son las razones por las cuales se recurre mayoritariamente a la profesionalización y no necesariamente a la educación técnica. Entonces, esas son mis recomendaciones y yo simplemente les digo ya para cerrar, ¿no?, que no es un antojo basado en evidencia, es en evidencia empírica y científica. Es claro que las metas futuras orientan nuestro comportamiento presente. Muchas gracias. Y ahí están las referencias. Gracias, Dora. Ya comentaremos tu excelente exposición en el momento que vengan las preguntas y el cierre. Le cedemos en este momento la palabra a Alenia, la doctora Alenia Matos, Gracias, para que Chema. inicie su exposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. También estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir una parte del trabajo que estamos haciendo. Este proyecto fue un proyecto financiado por el Fondesit, ¿no? Y surge del momento en el que estábamos enfrentándonos en el inicio de la COVID-19, ¿no? Entonces voy a explicar en un ratito cómo fue esta elaboración del proyecto y cómo fue que empezamos a trabajar en él. El título del trabajo es Entendiendo el trabajo remoto durante la COVID-19, un estudio sobre contextos laborales, necesidades psicológicas básicas, funcionamiento laboral y malestar de los trabajadores. Este es un proyecto que yo coordinaba y participa también el doctor Rafael Gargurevich, la licenciada Yasmín Serna y el bachiller Darío Guerrero, quienes trabajaban con nosotros en este proyecto. Bueno, ¿cuál era el contexto en el 2020? Como les mencionaba, este proyecto surge cuando empezó la pandemia, ¿no? Y estos eran algunos datos de qué pasaba en ese entonces. Por ejemplo, antes de la COVID-19, menos de 2.000 personas hacían trabajo remoto, ¿ok? 69% de las empresas buscaba fortalecer el sistema de trabajo remoto, esto en junio de 2020, ¿no? En julio de 2020, la mayoría de trabajadores del IMECA ya mantenía la modalidad de trabajo remoto. Y vamos a ver algunos puntos que sucedían en este tiempo en el que se trabajaba muchas más horas que antes,
Es más, había una cuestión de estar siempre disponible, ¿no? Y podían haber reuniones en cualquier hora porque siempre estábamos ahí al frente de la computadora conectados. Y había pues dificultades para desconectarse y poner límites, ¿no? Y era pues muy importante priorizar la salud. En ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Y así es como surge el interés, y cuando surge la convocatoria, en donde por primera vez se abre una convocatoria para que psicología u otras ciencias sociales, humanas, puedan participar, ¿no? Entonces, esto era un territorio nuevo para muchos de nosotros, ¿no? Incluidos nosotros los que estamos en la universidad, los profesores, estudiantes, etcétera. Se pedía más trabajo del que teníamos, había mayor microgerencia, ¿no? De hacer cosas pequeñitas, de no saber cómo teníamos que afrontar el trabajo. Había un ambiente en el que había mucho mayor control de las horas de trabajo. No digo en todos los entornos, pero sí habían entornos donde había un control de qué estás haciendo, por qué no me no me respondes inmediatamente, etcétera. Reuniones continuas para ver cómo o qué se estaba avanzando, nuevas demandas y sobre todo una mayor demanda en el uso de tecnologías, y no siempre estábamos preparados para ello, menos para hacer todo desde casa y teniendo que funcionar igual. Y lo que había mencionado antes, ¿no? Más horas del trabajo habitual, dificultades para desconectarnos, ¿no? Y esta desconfianza sobre tener un mayor control o saber qué estaban haciendo las personas, hacen pues que las personas tengan una menor motivación, ¿no? Y es así donde, debido a todo esto que empezaba, se abre una convocatoria a poder realizar un proyecto para investigar. Y nosotros presentamos este proyecto al Fondesit y pudimos obtener, y a partir de octubre, septiembre, octubre, noviembre, recogimos datos, ¿no? Del 2020, hablo del 2020, fue donde pudimos recoger datos, ¿no? Entonces, uno de los modelos, de las teorías que empleamos para analizar esta situación, y como mencionaba la doctora Herrera, ¿no? Y poder recoger evidencia empírica de lo que uno podía escuchar, lo que uno podía leer, esta era una situación nueva para casi todos, ¿no? El afrontar la pandemia para todos, pero el hecho de tener que trabajar de forma remota era algo nuevo para la gran mayoría, ¿no? Entonces, este modelo de demandas y recursos plantea que podemos tener una serie de aspectos que requerían o requieren mucho esfuerzo psicológico y físico y que pueda desafiar o sobrepasar las capacidades individuales. Y aquí es donde nos interesamos, empezamos a revisar y vimos que existía una sobrecarga laboral, ambigüedades en cómo había que hacer el trabajo, cambios en las tareas, problemas con la tecnología, ¿no? O sea, y resaltamos dos aspectos que son los que he incluido en este estudio, que es la sobrecarga laboral, que tiene que ver con todo lo nuevo que se nos presentaba, con cómo había cambiado el trabajo y los problemas que podíamos tener con la tecnología. Este es, por un lado, las demandas que teníamos en el trabajo en un contexto de trabajo remoto durante esta primera ola de la pandemia. Por otro lado, también podemos tener recursos, es decir, aspectos que podían estimular nuestro crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Y aquí es donde queríamos enfatizar cuál es el contexto, el estilo de los líderes con los que trabajábamos. Y ahí, por ejemplo, queríamos estudiar cuál era el apoyo que podía dar el líder, si te daba más flexibilidad, si brindaba más autonomía, entre otros puntos que podrían resultar de ayuda. Ahora, entre este modelo de demandas y recursos laborales, ¿no? Entre cómo las demandas se asocian con con resultados, a mí personalmente me hacía falta qué es lo que ocurre en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que las demandas, ¿no? O las cuestiones del contexto lleguen a tener estos resultados? Y es ahí donde la teoría de la autodeterminación, que es la teoría con la que yo trabajo, entra y puede ayudar a aportar. Y es ahí donde yo hago un punto de encuentro, ¿no? Entre las teorías. Por un lado, queríamos trabajar en cuál era el desempeño laboral,
cuál es el compromiso laboral, si había intención de buscar o cambiar de trabajo, de rotar, de buscar otras cosas, ¿no? Y qué agotamiento, qué tan agotados estábamos emocionalmente durante este tiempo. Para ello, como hemos visto hace un ratito, tenemos este contexto que tiene que ver con nuestras demandas y también tiene que ver con un estilo de liderazgo que desde la teoría de autodeterminación nos habla de un estilo de apoyo a la autonomía que puede ser un recurso a favor y nos habla de un estilo controlador que puede ser también que mejor dicho, es un contexto que se convierte también en una demanda finalmente, ¿no? Y entonces es aquí donde entran las necesidades psicológicas básicas. Tenemos estos contextos, tenemos estos resultados que queremos predecir y la idea es ver qué pasa en la persona para que se den estos resultados. Y aquí aparece el concepto de necesidades psicológicas básicas desde la teoría de la autodeterminación. Y aquí se mencionan que estas necesidades son universales, están presentes en todas las personas y hablamos de autonomía, de relación y de sentirnos competentes. La autonomía tiene que ver con qué tanto nosotros sentimos que somos quienes dirigimos nuestra actuación, quienes decidimos hacer algo o decidimos involucrarnos en algo o no, ¿ok? Tiene que ver con esta libertad psicológica, con qué tanto nuestros intereses, preferencias y necesidades guían nuestras decisiones. Por otro lado, la necesidad de relación tiene que ver con las necesidades que tenemos las personas de tener vínculos cálidos y cercanos. Es decir, que las personas por las cuales yo me preocupo también se preocupen por mí, que yo me sienta valorada y respetada, ¿ok? Y luego la necesidad de sentirnos competentes tiene que ver con el hecho de sentirnos capaces de conseguir resultados, de sentirnos eficientes, en el momento en que interactuamos con el ambiente, saber que podemos desarrollar nuestras habilidades, dominar los desafíos y sentirnos finalmente eficientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros satisfacemos estas necesidades, ¿no? Es que aparecen un mejor desempeño, o sea, como resultado, ¿no? Se asocia con un mejor desempeño, con mayor satisfacción laboral, con mayor vitalidad, compromiso en el trabajo, no, perdón, acá menor intención de rotación, menor burnout, etc. Mientras que cuando se da la frustración de necesidades psicológicas básicas, esto se asocia con un peor desempeño, una menor satisfacción laboral, mayor agotamiento de trabajo remoto, entre otros aspectos, ¿no? Y es aquí donde quisimos trabajar y encontrar este modelo del contexto, cómo pasa por las personas y cómo nos lleva a tener estos resultados, ¿ok? O sea, cuál es la experiencia personal de la percepción de estos contextos y cómo esto se asocia con resultados en este momento de trabajo remoto durante la primera ola de la pandemia, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se definen estos estilos de liderazgo desde la teoría de la autodeterminación? Por un lado, un estilo de apoyo a la autonomía se da cuando se toma en cuenta la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Cuando se toma en cuenta cuáles son estos intereses, preferencias, qué es lo que piensa la persona, etc. Asimismo, un líder que apoya la autonomía proporciona opciones para elegir cuando sea posible elegir, ¿no? Cierta flexibilidad, promueve la iniciativa, brinda explicaciones para los pedidos que le hace. Un líder que apoya la autonomía está genuinamente preocupado y es respetuoso con sus trabajadores. Estos comportamientos de un líder que apoya la autonomía están directamente relacionados con la satisfacción de necesidades psicológicas básicas, con las tres, ¿no? Y esto a su vez con resultados óptimos. Por otro lado, un estilo controlador se da cuando el líder tiene su propia agenda y estándares sobre los demás. Es decir, tiene una manera prescrita en la que las personas tienen que pensar, sentir y actuar. Ignora el punto de vista del trabajador. Para hacer que la gente haga las cosas, utiliza plazos, amenazas o ofrece recompensas para que los trabajadores cumplan con lo que él tiene planeado, mapeado que debe hacer. Hace uso de la culpa,
de la vergüenza para lograr presionar a los empleados para que hagan las cosas. Utiliza un lenguaje controlador, ¿no? Palabras que tienen que ver para controlar, o esta es tu obligación, o lo haces porque soy tu jefe y ya está, y lo tienes que hacer. Inflexible y rígido, presiona al trabajador a pensar, sentir o comportarse de una manera en particular. Entonces, teniendo estos constructos, el objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre demandas y recursos laborales, contextos que apoyan o contextos que obstaculizan, luego la satisfacción y frustración de necesidades psicológicas básicas, el funcionamiento laboral, que esta vez hemos trabajado con compromiso con el trabajo y el desempeño laboral, y con malestar durante el trabajo remoto durante la primera ola por la COVID-19. Este fue un estudio transversal. En verdad, como bien mencionaba la doctora Herrera, es muy importante que podamos trabajar en estudios longitudinales, pero aquí todavía cuesta muchísimo hacer, así que en este momento recogimos información de manera transversal. La muestra de trabajadores fue de 1.117 participantes y las personas tenían que trabajar de manera remota y podían responder a diferentes áreas o provenir de diferentes áreas, el rubro educativo, administrativo, entre otros. Lo que sí pedíamos era que las personas tuvieran alguien a quien le reportaran, ¿no? En el caso de profesores, si trabajaban en una universidad, era por ejemplo, nuestro coordinador, ¿no? Nuestro jefe, ¿no? Lo mismo si trabajaban en un colegio, pero venían de diferentes áreas de trabajo. Hicimos la investigación a través en línea de una encuesta por Qualtrics y por supuesto contó con la aprobación del Comité de Ética de la universidad. En el consentimiento informado se enfatizaba el carácter voluntario y anónimo, asimismo que podían dejar de responder si lo quisieran y sin que eso los perjudique de alguna manera, entre otros puntos. ¿Cómo eran o cuáles eran los participantes? La edad promedio era de alrededor de 45 años, ¿no? Fueron en su mayoría, como podemos ver aquí, ¿no? Entre 41 y 50 años se encontraba la mayoría de participantes, una muestra, habían participantes de 71 a más, ¿no? Y también jóvenes de 20 a 25, ¿no? Así como vemos cómo está la distribución de las edades, bastante normal, digamos. Y luego habían 630 mujeres que participaron, 483 hombres y 4 respuestas en blanco. Ahora, la mayoría nació en Lima o en el Perú y la mayoría residía en Lima. La muestra también, la mayoría reportó estar casada, alrededor del 50%, y tenían 2 hijos en su mayoría, ¿no? Aquí reportaban trabajar casi el 80% de la muestra en tiempo completo de trabajo remoto, ¿no? Y trabajaban entre 21 y 40, casi la mitad de la muestra, un poco menos de la mitad de la muestra, y más de 40 horas, miren, 400 personas. De las 1.117, 404 reportaban trabajar más de 40 horas a la semana. Y luego la mayoría se encontraba trabajando de manera remota porque empezó la pandemia, ¿no? De hecho, había una pregunta específica en el que decíamos cuántos habían empezado a trabajar de manera remota debido a la pandemia, y fue casi el 97% de las personas que respondieron a la encuesta, ¿no? Y luego hicimos una pregunta: ¿cómo sentían su ambiente en ese momento en términos de la inseguridad laboral, ¿no? Alrededor del 30% sentía inseguridad sobre las condiciones de su trabajo en el futuro, o sea, respondía a las escalas más altas. Cerca del 60% estaba realmente preocupado por su situación financiera y alrededor del 90% estaba preocupado por cómo evolucionaría la situación actual. De hecho, ahí no sabíamos mucho sobre qué iba a pasar después, ¿no? ¿Cuáles eran los instrumentos? Es un poquito para dar cómo era nuestra muestra, ¿no? Cómo estaba representada. Y aquí tenemos los instrumentos, ¿no? Trabajamos como para evaluar el estilo de liderazgo de apoyo a la autonomía. Aquí en la última columna aparece el alfa de Cronbach. Como podemos ver, todos son bastante aceptables. Un ítem de ejemplo es: me siento comprendido por mi jefe, jefa, o
líder, etcétera, ¿no? Este fue uno de los recursos que trabajamos. Dentro de las demandas o contextos más que podían obstaculizar, estaba un estilo de liderazgo controlador, ¿no? En el que se evaluó con 7 ítems, el alfa fue adecuado y es mi jefe me presiona para hacer las cosas a su manera, ¿no? Luego la sobrecarga laboral tenía 7 ítems y era me siento presionado a trabajar muchas horas, o sea, era como la sensación de que siempre tenía que estar trabajando para poder cubrir todo lo que había que hacer. Luego hicimos adaptamos una encuesta de problemas con la tecnología y aquí se evaluaba qué tanto la tecnología invadía mi vida, qué tanta complejidad tenía la tecnología y la sobrecarga de tener que aprender o trabajar con recursos tecnológicos sin de pronto no tener la preparación o para ello, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, debido a la tecnología, estoy forzado a hacer más trabajo del que puedo manejar, ¿ok? De pronto me tuve que acostumbrar a las reuniones por Zoom, tenía más reuniones por Zoom, tenía que para aprobar determinadas cosas o trabajar determinadas cosas, tenía que reunirme más veces para lograr cosas que de pronto antes en la oficina y en la presencialidad solucionábamos en un ratito, ¿no? Ahora, como variable mediadora está la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas. Evaluamos las 3: autonomía, sentirnos competentes y relación, ¿no? Y un ejemplo de satisfacción de la competencia es siento que puedo hacer bien mi trabajo, ¿no? Y se le preguntábamos por ese momento. Y luego no me siento capaz en lo que hago, que era el que se sientan la frustración de la necesidad de competencia, ¿no? Así se evaluó en cada uno, pero solo he traído un ejemplo de estas dos. También el alfa resultó bueno. Luego, como variables que queríamos evaluar para ver el resultado, las variables de salida, las que queríamos predecir, eran agotamiento emocional, y era acá, me siento cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo, ¿no? La intención de rotación, me encuentro activamente buscando otro trabajo. Ay, perdón, el alfa no lo puse, pero tiene un alfa alrededor de 0.80. El funcionamiento laboral, aquí les preguntábamos que ellos evaluaran a través de autorreportes su desempeño laboral. Eran 5 ítems y era, me aseguré de hacer mi trabajo de manera correcta, ¿no? Habían otros ítems, pero este es uno, también el alfa fue bueno. Y la escala de compromiso laboral de Utrecht fue una escala reducida, ¿no? De Schaufel y Baker, que tenía solo 3 ítems, que apareció en el 2019, funciona muy bien, como podemos ver el alfa, y es cuando estoy trabajando, estoy totalmente concentrado en mi trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí para presentarles las medias y desviaciones estándar, pero no me voy a detener en este momento aquí. Y ahora sí vamos a ver las correlaciones, ¿no? ¿Cuáles son las correlaciones que nos dicen? Por un lado, ¿qué pasan con los predictores y la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas? Lo que podemos ver aquí es que el apoyo a la autonomía predice la satisfacción de manera positiva, ¿no? La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, ¿no? Y también predice de manera negativa la frustración de necesidades psicológicas básicas. Y el control hace lo contrario, ¿no? A mayor control de parte del líder, menor satisfacción de las necesidades y mayor frustración de las necesidades. A mayor sobrecarga laboral, ¿no? Menor satisfacción de las necesidades y mayor frustración de las necesidades psicológicas básicas. A mayores problemas con la tecnología, menor satisfacción de necesidades psicológicas básicas y mayor la frustración. Por otro lado, a mayor apoyo a la autonomía, menor la intención de rotación, ¿no? Y menor el agotamiento emocional. Miren qué importante que el líder nos proteja de esta manera. A mayor control, mayor intención de rotación y mayor agotamiento emocional. A mayor sobrecarga laboral, mayor intención de rotación, mayor agotamiento, y a mayores problemas con la tecnología igual, ¿no? Mayor intención de rotación y agotamiento. Y a mayor apoyo a la autonomía, resultados positivos, mayor compromiso, mayor desempeño, a mayor control, menor compromiso, menor desempeño, a mayor sobrecarga, menor compromiso, menor desempeño, igual con problemas con la tecnología, ¿no? O sea, vemos que cómo afectan estas cuestiones del contexto y las demandas. Aquí no hay que asustarnos con las flechas que vemos, pero al momento de elaborar del modelo final, encontramos que muchas de lo que nosotros esperábamos se corrobora con la evidencia encontrada, ¿no? Con los datos, lo podemos corroborar con los datos que recogimos.
El apoyo a la autonomía predecía la satisfacción de necesidades psicológicas y esto a su vez predice un mayor compromiso y un menor agotamiento, ¿ok? A mayor control, menor satisfacción de las necesidades, ¿no? Igual con la carga laboral, a mayor sobrecarga laboral, menor satisfacción. Y lo contrario, ¿no? A mayor control, mayor frustración, a mayor sobrecarga, mayor frustración. Con la frustración vienen pues menor compromiso, ¿no? Menor desempeño, mayor rotación y mayor agotamiento. De manera interesante hay un efecto directo entre el apoyo a la autonomía y un mayor compromiso, el apoyo a la autonomía y una menor intención de rotación. Lo mismo con el control, a mayor control, mayor intención de rotación. ¿No? O sea, es decir, que las cuestiones del contexto pues resultan fuertes, ¿no? Lo mismo con a mayor carga laboral, mayor agotamiento, y a mayores problemas tecnológicos, mayor agotamiento, mayor intención de rotación, menor el desempeño y menor el compromiso, ¿no? Entonces, qué importante poder pensar ¿no? en cómo los líderes pueden aportar o no, ¿no? Los resultados muestran que las relaciones entre las variables estudiadas desde la teoría de la autodeterminación y desde las demandas y recursos laborales dan información complementaria, nos permiten entender mejor, ¿no? Permiten explicar los resultados como el funcionamiento laboral y el malestar de los trabajadores. En algunos casos los efectos de las variables predictoras sobre las variables de salida están mediadas por la satisfacción y frustración y otro tanto tiene un efecto directo. Los líderes tienen un rol importante en el compromiso y desempeño laboral, pero también en el agotamiento emocional y la intención de rotación, ¿no? Las demandas laborales, la sobrecarga laboral y problemas con la tecnología predicen pues de manera positiva tanto el agotamiento como la intención de rotación, ¿no? Y de manera negativa el compromiso y el desempeño en el trabajo, ¿no? Un aspecto interesante es que cuando el líder tiene un estilo de apoyo a la autonomía, las relaciones muestran o se relacionan con lo que en motivación se conoce como el lado brillante o claro de la motivación, ¿no? Un líder que promueve las necesidades psicológicas básicas hace que el trabajador tenga un mayor compromiso con su trabajo y un mejor desempeño. Cuando el líder muestra un estilo controlador, además de altas demandas laborales y problemas con la tecnología, que además tiene un rol más importante en el trabajo remoto, ¿no es cierto? Resulta ser muy importante en el trabajo remoto, ¿no? Esto se conoce como el lado oscuro de la motivación, porque lo negativo se asocia con resultados que son más bien negativos. Así, el líder obstaculiza las necesidades psicológicas básicas y haciendo que tenga mayor agotamiento emocional y mayor intención de rotación. Y algunas aplicaciones prácticas para terminar en el minuto que tengo, es que el trabajo remoto requiere justamente lo que hace un líder que apoya la autonomía, mayor confianza en los trabajadores para que ellos se autoorganicen, mayor flexibilidad, tener comunicaciones frecuentes, cuando surgen problemas que pueda brindar apoyo sobre cómo superar los obstáculos, ¿no? Una buena estrategia, buscar una buena estrategia en lugar de querer controlar a todos, ¿no? Luego tratar de empoderar para que consigan los mejores resultados y las personas sean más productivas, ¿no? Lograr una buena productividad en el trabajo remoto requiere de un contacto interpersonal frecuente, así sea virtual, y de apoyo para compartir conocimiento con el equipo, tanto en aspectos tecnológicos, que es de vital importancia en todo lo que es remoto, y también cuando no es remoto, pero especialmente en lo remoto, y aspectos específicos del trabajo. Muy bien, muchas gracias, y me quedo por aquí. Muchas gracias, Lenia, doctora Matos. Le damos ahora la palabra a Rafael, al doctor Garbulevich, y luego ya iremos comentando todas las interesantes presentaciones que han hecho. Muchísimas gracias, espero que se me escuche y vea bien. Muchísimas gracias, doctora Ragús, por la presentación. Muchas gracias también al departamento por la oportunidad. Y muchas gracias a las doctoras Matos y Herrera por las presentaciones que han hecho, porque de alguna manera involucran parte de lo que yo voy a presentar. Es decir, ambas presentaciones han hablado de contextos y yo también tengo una presentación en la que voy a hablar de contextos y también voy a mencionar muy brevemente el aspecto de las necesidades psicológicas básicas, cosa que ya ha sido mencionado anteriormente. O sea que muchas gracias y a ver si logro compartir mi pantalla. Muy bien. Espero que todas puedan ver mi pantalla completa. ¿Sí? Si no es así, por favor me avisan.
Bueno, la presentación de hoy, mi presentación de hoy se llama el rol de la seguridad del vecindario en la relación entre los estilos de crianza y el bienestar. Y yo he agregado también el malestar, porque antes eso no estaba en el título original, en jóvenes escolares, y también he agregado en universitarios, porque estoy presentando aquí los resultados de 2 estudios. Estos estudios, ambos, forman parte de estudios más grandes, donde se han incluido diferentes aspectos relacionados a la seguridad del vecindario, inseguridad del vecindario, que es en realidad lo que yo voy a presentar, aspectos mucho más amplios relacionados con el bienestar de los que voy a presentar ahora, pero estoy presentando parte de una data o estoy procesando una data de una manera que no se ha presentado antes, que tiene que ver con los moderadores con cómo la seguridad puede moderar otras relaciones entre las variables. Pero en fin, vamos a ver eso. Los autores, bueno, yo estoy involucrado, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también está Bart Sunens, un colega nuestro de la Universidad de Gante, y también la doctora Matos. Esperemos, a ver. Ok, muy bien. ¿Qué cosa entendemos nosotros por seguridad del vecindario? Porque en realidad es un término que está haciéndose cada vez más frecuente y lo vemos en las noticias, ¿no es cierto? Hay problemas en la seguridad. Parte de lo que los candidatos a la alcaldía ahora están hablando tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la criminalidad. Entonces, en general, la seguridad del vecindario es está relacionada a la criminalidad y es la seguridad percibida por los residentes de una zona geográfica. Esto, por supuesto, es discutible porque los vecindarios o barrios, ¿sí? A pesar de que pueden estar inicialmente anclados en una zona geográfica, hay personas que consideran que los barrios son muy, muy pequeños y hay personas que consideran que su barrio es muy, muy amplio, ¿sí? Sin embargo, todos podríamos tener una idea de qué cosa es nuestro vecindario, cómo nos sentimos en nuestro vecindario. Ahora bien, ¿por qué nosotros estudiamos seguridad del vecindario? O en este caso, en el caso de la presentación, es en inseguridad del vecindario. Porque la inseguridad del vecindario, ya sea percibida o real, está relacionada a aspectos disfuncionales, ¿sí? Aspectos disfuncionales relacionados con el malestar afectivo, por ejemplo. Entonces hay investigaciones muy grandes sobre cómo la inseguridad del vecindario está relacionada a la depresión, a la ansiedad, al estrés, soledad, problemas de salud, temor, a la falta de hacer ejercicios, ¿sí? Y también a malestares relacionales, ¿no? Disminución de interacciones sociales, violencias en la comunidad, problemas con los vecinos, ¿sí? Y entonces, en realidad, la inseguridad causa muchos problemas, ¿no? Digamos que esa es la lógica básica de por qué estudiamos la inseguridad del vecindario. Ahora bien, esto que viene ahora es importante porque nosotros cómo pensamos acerca de seguridad o inseguridad, ¿sí? Por un lado, podemos preguntarle a una persona, bueno, ¿tu vecindario es seguro? Yo puedo decir sí, no. Pero por otro lado, también le puedo preguntar a la persona, bueno, ¿tú qué piensas de tu vecindario? ¿Tu vecindario es seguro? Sí, no, pero ¿cómo te sientes en el vecindario? Y alguien podría decir, bueno, mi vecindario es inseguro, pero yo conozco a todo el mundo y me siento protegido. Entonces, mi percepción de inseguridad puede variar, no solamente dependiendo de en realidad cuán inseguro es tu vecindario, sino de por ejemplo, tus propios recursos. Entonces hay una interacción entre lo que sucede en un contexto o en el contexto y lo que puede suceder con la persona en un momento determinado. Otra manera de mirar o de evaluar la seguridad o inseguridad de los vecindarios tiene que ver con, por ejemplo, las cosas que suceden en el vecindario, ¿sí? Que es el caso de esta investigación, aunque ahora, bueno, voy a llegar a esto. Entonces se hace una lista de chequeo diciendo aquí pasa esto, aquí pasa el otro, aquí pasa esto, aquí pasa el otro, ¿no es cierto? Una serie de eventos negativos, ¿sí? Y la otra, por supuesto, que es en realidad es la más complicada con respecto a los vecindarios, por lo menos en el Perú, son los índices de criminalidad que son oficiales, ¿no? Del INEI, por ejemplo, la policía, que podemos ver los índices de criminalidad por ejemplo, distritos, ¿no? Por zonas, ¿sí? Pero termina siendo muy complicado porque los vecindarios, es decir, el vecindario o el barrio no es igual a la zona geográfica todo el tiempo. A pesar de que tiene una zona geográfica, esta delimitación no es la misma que la que hace el Estado, ¿no es cierto? La delimitación política del Estado, digamos, ¿no? O sea, geográfica, perdón, del Estado, ¿sí? Y de los barrios. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con la inseguridad? Bueno, de muchas maneras, ¿no es cierto? Es decir, en diferentes niveles, en diferentes contextos, bueno, se han puesto cámaras o se ponen cámaras, es algo que en la televisión justamente hoy día decía, bueno, la cámara no funciona, no podemos, ¿no es cierto?, identificar quién es la persona que ha hecho esto o el otro. Otras personas deciden aprender defensa personal, otras personas, bueno, puede decir que no hacen nada, pero cuando eres adolescente,
es común que tus padres estén involucrados en algunas de tus decisiones y en algunas de las conductas y en algunas de las cosas que tú haces y algunas de las razones por qué haces las cosas. Por ejemplo, en vecindarios peligrosos, los padres pueden estar incluso más involucrados, disculpen por la falta ortográfica, pueden estar mucho más involucrados que en vecindarios que son menos peligrosos porque están muy preocupados o más preocupados por la seguridad, ¿no es cierto? Porque si yo vengo en un vecindario o voy y vengo a la universidad todos los días, y yo estoy en un vecindario donde yo sé o creo, o mis padres, ¿no es cierto?, creen que asaltan, es probable que mis padres sean, por ejemplo, mucho más protectores o que estén mucho más preocupados por mí, en cómo hago las cosas, a qué hora vengo, a lo mejor me esperan en el paradero o a lo mejor van por mí, ¿no es cierto?, dependiendo del área en la que estoy. Ahora bien, al interactuar con los adolescentes, los padres pueden hacerlo de diferentes maneras o con diferentes estilos. Y es aquí que entramos a la literatura de los estilos de crianza, digamos, ¿sí? Los estilos de crianza no son otra cosa que patrones, ¿no es cierto?, de hacer las cosas que los padres utilizan para, ¿no es cierto?, hacer cosas para interactuar con los jóvenes en diferentes contextos y, claro, con diferentes razones. Parte de estos estilos de crianza son estudiados por la teoría de la autodeterminación, que es una de las teorías que ha sido mencionada anteriormente por la doctora Herrera, aunque no la ha presentado ella directamente, pero que sí ha presentado la doctora Matos. La teoría de la autodeterminación estudia varios estilos de crianza, pero hay dos fundamentales. Uno de ellos se llama el estilo, que es un estilo adaptativo, se llama el estilo de apoyo a la autonomía, y el otro, que es un estilo mal adaptativo o desadaptativo, como dice aquí, es el control parental. Muy bien. El estilo de apoyo a la autonomía está relacionado al aumento del bienestar. El estilo de control, que uno de ellos se llama el control psicológico, que es del que vamos a conversar ahora, está asociada a la disminución del bienestar y al aumento del malestar en general. ¿Sí? ¿Por qué? El apoyo a la autonomía implica prácticas que fomentan la conducta volitiva, brinda opciones, piden opiniones a los jóvenes, por ejemplo, cuando algo sucede, apoyan la libertad de expresión, fomentan la atención y aceptación de preferencias personales, ¿sí? Y apoyan la satisfacción de necesidades psicológicas básicas, que son las mismas necesidades psicológicas básicas que mencionaba la doctora Matos en el estudio anterior, que bueno, yo ya no tengo que repetir, así que muchísimas gracias. Y el control psicológico es otro estilo de crianza que, como dije, está asociado a la disminución del bienestar. Y en este caso específico, son prácticas, de control psicológico, son prácticas que invalidan, manipulan o inducen a la culpa como un medio para presionar a los adolescentes a pensar o comportarse de la manera en que los padres desean. Es decir, los padres quieren que se comporten, que los hijos, los adolescentes se comporten de una manera determinada y los padres ponen en práctica una serie de estrategias que están asociadas a la culpa y la vergüenza de los adolescentes para lograr que estos hagan lo que ellos desean. Este estilo de crianza obstaculiza la satisfacción de las necesidades psicológicas, que son, como dije, las tres que ya mencionó la doctora Matos. Muy bien. Los padres, entonces, ¿no es cierto? O los estilos de crianza pueden interactuar con influencias socioculturales y contextuales, ¿sí? De hecho, eso sucede todo el tiempo. El contexto puede provocar que se exacerben algunos comportamientos de los padres, que es como lo que yo decía hace un momento. Por ejemplo, algunos comportamientos de los padres pueden verse mucho más preocupados porque yo vivo en una zona, por ejemplo, que es peligrosa, ¿no? O que es considerada peligrosa, por ejemplo, en comparación de si yo no vivo en una zona que es considerada peligrosa, ¿no? En este caso, la percepción de seguridad, o en este caso de inseguridad en el vecindario, podría intervenir o moderar, ahora voy a explicar qué cosa pasa, a qué se refiere esto, la relación entre los estilos de crianza y sus efectos en los adolescentes. Y es por eso que nosotros nos preocupamos por hacer este estudio, por presentar estos resultados. Por ejemplo, en barrios peligrosos, donde hay mayor inseguridad en el vecindario, el control parental podría ser positivo, ya que cumpliría la función protectora de mantener a los adolescentes a salvo del peligro. Por el contrario, en barrios menos inseguros, el control parental puede tener efectos nocivos, o sea, no sería tan necesario o tan importante, mientras que el apoyo a la autonomía protegería al adolescente. Entonces, esta es una pregunta que en realidad viene de lo que hemos visto muchas veces en los medios, ¿no? Bueno, en la literatura también es algo que se comenta.
en algunas condiciones, en condiciones adversas, aquellos estilos de crianza o aquello que es negativo puede volverse positivo, es decir, el control psicológico en ciertas condiciones, por ejemplo, puede ser positivo, ¿sí? Las investigaciones en general muestran que el control psicológico, por un lado, y el apoyo a la autonomía, en general, tienen relaciones negativas y positivas, respectivamente, con las diferentes variables de salida que se están estudiando, con variables asociadas a la salud mental y variables asociadas también a los contextos de trabajo y a los deportes, en fin. Pero, en realidad, esta es la primera vez que se hace este estudio en el Perú, así que vamos a contarles qué cosa es lo que ha pasado. Bueno, les voy a contar otros aspectos que tienen que ver con el estudio. El propósito es entonces estudiar el papel moderador de la inseguridad del vecindario, en la relación entre los estilos de crianza, apoyo a la autonomía y control psicológico, y diversas variables de salida, ¿sí? Que van a ser las variables que vamos a tratar de explicar, que son depresión, en realidad son sintomatología depresiva, ¿sí? Vitalidad, conducta prosocial, conducta agresiva y agresión relacional. ¿Qué cosa significa que una variable modere la relación entre otras dos? En este caso, la inseguridad del vecindario modera la relación entre otras dos. Perdón, el IN está subrayado porque quiero estar seguro, perdón, que se entiende que yo estoy hablando de inseguridad y no de seguridad, a pesar que el título o el nombre del concepto se llama seguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que el nivel de seguridad, en este caso de inseguridad del vecindario, podría cambiar la relación entre estilos de crianza y depresión, vitalidad, conducta prosocial, conducta agresiva y agresión relacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando la inseguridad es alta, la relación entre estilos de crianza y las variables de salida podría mantenerse, por ejemplo, no sé, de algún tipo, ¿sí? Positiva. Cuando la inseguridad, por ejemplo, es baja, podría ser negativa y así. O sea, podría haber una interacción entre estilos de crianza e inseguridad en la explicación de las variables de salida. ¿Sí? Estos son dos estudios, como le dije. Uno de estos estudios, el primero de ellos es en una muestra de 576 escolares de casi 15 años, bueno, 14.90, con una desviación estándar de 1, de dos colegios públicos de Lima, de vecindarios de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? De acuerdo al INEI, dicho sea de paso. Hay 333 en un colegio, 246 en el otro, y no encontramos diferencias significativas en las variables entre los colegios, por eso los hemos puesto todos juntos en un análisis, ¿sí? Y tampoco hemos encontrado diferencias significativas entre género, masculino y femenino. Dicho sea de paso, preguntamos masculino, femenino y otros, ¿sí? Pero nadie ha marcado otros. La muestra 2 son 468 universitarios con 18.90 y 2.2 de desviación estándar de una universidad privada de Lima Metropolitana. 226 género masculino, 183 femenino y 59 no mencionaron el género. Estos dos estudios han sido tomados, han sido llevados a cabo antes de la pandemia, ¿sí? Con lápiz y papel, lo que ahora podríamos decir a la antigua o a la clásica, ¿sí? Han sido tomados con lápiz y papel en el salón de clase, aunque creo que me estoy adelantando porque eso viene más adelante. Efectivamente, ¿no? Los cuestionarios fueron los mismos para ambas muestras. Han sido exactamente los mismos. Adaptados al colegio, en algunos casos, y en algunos casos tenía que hacerse una adaptación pequeña en las instrucciones, ¿sí? Y el otro para universitarios, pero son las mismas preguntas, ¿sí? Todos los cuestionarios fueron válidos y confiables. La validez se hizo mediante análisis factoriales confirmatorios, se calculó mediante análisis factoriales confirmatorios y la confiabilidad mediante alfa de Cronbach, todos mayores a 0.70 en ambas muestras, en realidad creo que incluso mayores. Se cumplieron, por supuesto, con las normas éticas adecuadas para ambos estudios. La recolección de la data que se ha dado ha sido parte de estudios mayores asociados a los CAP de la universidad, ¿sí? Entonces, eso asegura el cumplimiento de ciertas normas éticas, porque si no se cumplen, no puedes hacer el estudio, básicamente. Las variables demográficas que hemos preguntado, que hemos tomado en cuenta y que presentamos en estos dos estudios son edad, género y colegio o universidad. Y la variable moderadora es la de inseguridad del vecindario, que está aquí a la derecha. Nosotros hemos creado para este estudio un cuestionario de inseguridad del vecindario. Hemos creado esto a partir de la casuística del INEI, o sea, de la información sobre la criminalidad en la INEI, y cuáles son los eventos criminales más
importantes, digamos. Entonces, asaltos, robos, y hemos hecho toda una lista y hemos dejado los 12 más importantes, ¿sí? Entonces, las personas responden a estos 12 sí o no, es decir, si esto sucede en su vecindario, sí o no, ¿sí? En tu vecindario, por ejemplo, asaltan, hay vandalismo, ¿no es cierto? En fin, hay otro tipo de robos, hay hay disparos, ¿sí? En fin, y ha sido desarrollado para este estudio. Entonces, si tú sumas la cantidad de sís, ¿no es cierto? Es decir, hay un mayor número de respuestas y esto está asociado a una mayor inseguridad, ¿sí? El apoyo a la autonomía y el control psicológico son dos de los cuestionarios más utilizados en el mundo para este tipo de investigaciones. Es la escala de apoyo a la autonomía de un cuestionario que se llama POPS, el Perception of Parents Scale de Grolnick, que es un cuestionario que ya tiene algunos años, al igual que la escala de control psicológico de Barber, pero que se sigue utilizando todo el tiempo. Es el cuestionario más utilizado porque en realidad siempre funciona bien. Es decir, los resultados que aparecen con ese cuestionario siempre van en línea con lo esperado, ¿no? Entonces, un ítem de ejemplo es mi padre, padre, siempre que puede me permite elegir qué hacer. Y las respuestas van del 1 al 5, de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Y la escala de control psicológico son 8 ítems y es, por ejemplo, es la escala de Barber, del 96. Mi madre, padre, siempre está tratando de cambiar mi manera de pensar o sentir acerca de las cosas. Y aquí hay una nota importante, perdón, me pasé. Aquí hay una nota importante y es que cuando se hacen este tipo de estudios, los estudiantes contestan a los cuestionarios por padre y madre por separado. ¿Sí? Por padre y madre por separado. Es decir, es una misma aplicación, pero primero se le dice al estudiante que van a responder una serie de preguntas sobre su madre y vienen los cuestionarios de la madre. Y luego que van a responder una serie de preguntas sobre su padre y luego vienen los cuestionarios sobre su padre. ¿Sí? Ok. Luego, las variables de salida son conducta prosocial, que son, por ejemplo, trato de ayudar a otros. Conducta agresiva, que soy grosero con otros, por ejemplo, que este también es un cuestionario muy conocido, el de Achenbach. La escala de vitalidad subjetiva de Ryan y Frederick, por ejemplo, me siento energizado, tengo mucha energía, ¿no? El CESD, que es la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, que es una escala muy, muy reconocida también, por ejemplo, me sentí deprimido, ¿sí? Y escala de agresión relacional, en donde se dice, por ejemplo, ignoro intencionalmente a los demás hasta que acceden a hacer algo por mí, ¿sí? Ahora, todos estos cuestionarios, la mayoría ya habían sido utilizados en el Perú, como el CESD, por ejemplo, la escala de vitalidad subjetiva, conducta prosocial. Creo que se han utilizado por primera vez la escala de agresión relacional en este cuestionario y a pesar de su antigüedad, otra vez, es una de las escalas más utilizadas y la que mejor respuesta tiene, porque las escalas muchas veces son complicadas, tienen fraseos complicados y poder aplicar eso en el colegio resultaba realmente pesado. Sin embargo, todo ha funcionado muy bien. Muy bien, los cuestionarios fueron aplicados en ambos estudios en horarios regulares de clase, con lápiz y papel, ¿no es cierto? Por supuesto, previos permisos de los colegios, de los profesores, de las unidades, en fin, donde se aplicaron. Y claramente los estudiantes dieron su asentimiento en el caso del estudio 1 y su consentimiento en el caso del estudio 2, aunque aquí aparece asentimiento, les pido disculpas. Las correlaciones que voy a presentar ahora, yo voy a presentar análisis de correlación y análisis de los análisis moderadores. Se han llevado a cabo con el SPSS y el análisis de moderación ha sido llevado a cabo con Process. Yo tengo la versión 3, pero yo sé que ya salió la versión 4, por si acaso. ¿Okay? Y estas son las correlaciones, ¿no? Yo tengo aquí las correlaciones de inseguridad del vecindario, todo va de acuerdo a lo esperado, ¿no es cierto? Hay una correlación negativa con vitalidad, hay una correlación positiva con depresión, y lo que llama la atención es que si bien todas las correlaciones van de acuerdo a lo esperado, los efectos son muy pequeños, ¿no? Son .10, .12, 11, 17, ¿no es cierto? 14, ¿no? Este 14 también es pequeño, en donde más aparece los efectos, la correlación más potente estaría aquí en los temas de inseguridad y vitalidad. Ok, va en línea con lo que nosotros estamos esperando. Pero luego viene el apoyo a la autonomía de la madre, ¿no? Eso está relacionado negativamente con la depresión y positivamente con lo que tendría que estar relacionado positivamente, es decir, con la vitalidad y la conducta prosocial. Luego, el apoyo a la autonomía del padre va en la misma línea, ¿no es cierto? Es decir, hay correlaciones positivas con vitalidad, conducta prosocial y con depresión. Y luego viene el control psicológico de la madre, que va en línea, otra vez, con lo que es esperado. Es decir, vitalidad, negativo con vitalidad, un efecto ya muchísimo mayor, por ejemplo, como podemos ver, de 0.39 o 0.39, ya con depresión y agresión relacional y con conducta agresiva, ¿sí?
Lo mismo sucede con control psicológico. Es decir, las mismas variables, son las mismas variables, sin importar si es madre o padre, y los efectos, como ven ustedes, son muy parecidos. Por ejemplo, en este caso, el control psicológico se relaciona con la relación con la depresión es 0.39 y aquí la relación con la depresión es 0.35. La relación de control psicológico con la agresión relacional es 0.39 acá y aquí es 0.40. O sea, los efectos son en realidad muy parecidos y las correlaciones entre las variables van todas de acuerdo a lo esperado, ¿no? Eso es bueno. En el segundo caso, es decir, en el segundo estudio, estas correlaciones que están en amarillo son las correlaciones que también fueron significativas en el estudio 1, es decir, son las coincidencias, digamos, ¿sí? Aquí las correlaciones son un poco más potentes, como ven, es decir, ya no hay correlaciones de 0.10, sino que son más potentes, porque, perdón, porque podemos ver que aquí ya son, en lugar de 0.10 hay 0.16, creo que la más pequeña es, bueno, esta de aquí, que es 0.11, que es una ya negativa, ¿no? Ok, luego, pero van en la misma línea, quiero decir, ¿no? Luego, igual, estas correlaciones son las mismas, sin embargo, estas correlaciones de conducta agresiva y agresión relacional con apoyo a la autonomía de la madre, o sea, las correlaciones negativas, antes no salían, antes las correlaciones simplemente no eran significativas, y lo mismo sucede, dicho sea de paso, para el apoyo a la autonomía con el padre. En control psicológico son iguales, con el padre, estas tres son las que aparecen, las que están en amarillo, ¿no es cierto? Perdón. Y estas menos 24, menos 25 no aparecían en el estudio 1, pero aparecen ahora en este estudio. Y las variables de control psicológico aparecen significativas. La única que no aparece significativa es la relación entre vitalidad y control psicológico del padre, cosa que sí aparece acá, por ejemplo, ¿sí? Pero en general las variables van de acuerdo a lo esperado. Muy bien. De aquí, entonces saltamos a los análisis de moderación. Se hicieron 40 análisis de moderación, tomando en cuenta las dos muestras. 2 solamente fueron significativos. 2 de los 40. ¿Sí? En el estudio 1 de 20, se hicieron 20 por cada estudio, solamente 2 fueron significativas y en el estudio 2 ninguna moderación fue significativa. ¿Sí? Muy bien, ¿esto qué significa? Y espero tener un poquito más de tiempo todavía. ¿Esto qué significa? Cuando yo tengo, esto significa que hay diferentes niveles en las variables dependiendo de mi tercera variable, es decir, dependiendo de mi variable moderadora. La variable moderadora, recordemos, es la inseguridad del vecindario. Y esta variable está expresada aquí. 1.47, 2.43 y 3.18. Estos son los niveles alcanzados en la variable dentro del análisis. Es decir, esto es alta inseguridad, esto es inseguridad media y esto es inseguridad baja. Entonces, esto de aquí, digamos que este color, yo no soy muy bueno con los colores, pero pongo colores que puedo identificar, ¿no es cierto? Este color que es un poco más claro sería la línea de arriba, este que es un poquito más oscuro sería la línea del medio y este que es un poco diferente, digamos, sería la línea de abajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay más inseguridad, esta línea representa la relación entre el control psicológico del padre, dicho sea de paso, porque es solamente este caso, el control psicológico del padre, y la depresión. ¿Sí? Cuando hay menos inseguridad, ¿no? Que es esta de acá, 1.47, sería esta línea. ¿Cuál es la diferencia entre las tres líneas? La diferencia entre las tres líneas es que el ángulo, ¿no? Digamos, el ángulo o la inclinación de la línea es más prominente en este caso, es decir, cuando hay menor inseguridad. Eso quiere decir que cuando hay, ¿no es cierto? Perdón, cuando hay, sí, menor inseguridad. Eso quiere decir que cuando hay mayor inseguridad, la relación entre el control psicológico del padre y la depresión no es tan alta, a pesar de que es positiva, o sea, todavía es así, no es tan alta a cuando hay menores niveles de seguridad. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la otra. Y en la otra sí es particularmente interesante. En esta línea de acá vemos un patrón un poco distinto. Es decir, aquí a la izquierda, las tres líneas van para arriba, ¿no es cierto? Entonces, la asociación entre estas variables es positiva, sin importar en realidad el nivel de la tercera variable, solo que en algunos casos es más importante o es más fuerte la asociación entre las variables. En este caso, por ejemplo, tenemos dos líneas que están asociadas positivamente, aunque no son demasiado fuertes en la asociación positiva, y una que baja un poquito o cuya asociación sería negativa. Y esto sí llama la atención. Porque, ¿qué significa esto? Quiere decir, son los mismos niveles de acá, porque es la misma variable, perdón, o sea que son estos mismos niveles, es la misma variable,
Solo que aquí tenemos control psicológico del padre y agresión relacional, ¿sí? Acá tenemos que cuando hay mayor inseguridad, o sea, 3.18, mayor inseguridad, la relación entre control psicológico del padre y agresión relacional es negativa. Ahora, esto es significativa, digamos, con las justas, es P.04, pero igual es significativo y por eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Esto es un resultado que no esperamos, ¿no? Esto no es un resultado que nosotros esperáramos, en realidad. Nosotros hemos esperado que siempre el control psicológico pueda tener una relación negativa con, en este caso, la agresión relacional, sin importar el nivel de la tercera variable, es decir, sin importar el nivel de la variable moderadora. Pero en este caso, esto es una novedad, ¿sí? Y una sorpresa, digamos, ¿sí? Una sorpresa, una novedad y una sorpresa. Porque tenemos una relación positiva cuando la inseguridad es baja, una relación positiva cuando la inseguridad es media y una relación negativa cuando la inseguridad es alta, ¿sí? Esto, como les digo, es una sorpresa. Muy bien. Y aquí ya paso a un comentario final, conclusiones o comentario. Bueno, primero hay dos cosas que hay que comentar. El efecto de apoyo a la autonomía en las variables de salida no fue moderado por la seguridad del vecindario. Eso quiere decir que, bien por la teoría de la autodeterminación, que ha planteado que el apoyo a la autonomía es, ¿no es cierto?, un estilo de crianza adaptativo o funcional que está asociado a aspectos positivos. Y este estudio confirma eso, ¿no? Es decir, los resultados no son contingentes a condiciones ambientales de inseguridad, en nuestro caso, ¿no? O sea que eso es bastante bueno. Pero los resultados de la moderación fueron inesperados, bueno, en dos casos, en realidad, pero sobre todo más que todo en un caso. Eso quiere decir que en realidad el control psicológico, y también bien por la TAT, el control psicológico en la mayoría de los casos efectivamente es disfuncional y maladaptativo. En este caso en particular, todavía tenemos que preguntarnos bien qué cosa significa esto, pero en este caso en particular, la hipótesis no va de la mano con lo esperado. Hubiéramos esperado que al contrario, apoyo a la autonomía, por ejemplo, pueda ser un factor protector, pero en realidad no aparece dentro de los análisis de moderación. Entonces, ¿esto en realidad qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que cuando la percepción de inseguridad es menor, ¿no es cierto?, la relación entre control psicológico paterno y la sintomatología depresiva es más fuerte, ¿sí? Aunque en la correlación, la relación es aún positiva entre control psicológico y sintomatología depresiva, ¿sí? Bueno, llama la atención que, claro, cuando la percepción de inseguridad es mayor, la relación entre control parental y relacional es negativa, perdón, me estaba refiriendo a esa segunda, ¿sí? Llama mucho la atención. Ahora bien, la pregunta es, si este es un método funcional, no es un método funcional, porque se están utilizando estrategias que fuerzan la respuesta de los adolescentes, ya sea que estos adolescentes son escolares o universitarios. Ahora, a esto se les llama adolescentes medios o adolescentes tempranos en la literatura, y a los universitarios se les llama en muchos casos adolescentes tardíos, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los resultados que yo quería presentarles. Como yo les decía, el control psicológico o el uso del control psicológico como estrategia para mitigar los efectos de la inseguridad del vecindario en realidad no son adaptativos, pero parecen ser funcionales en algunos contextos. Ahora, esto hay que seguir estudiándolo, ¿no? Hay que seguir mirando, porque esta relación sería la primera vez que aparece y vamos a ver si podemos hacer otro estudio. Estamos pensando en recoger data para saber si podemos confirmar esta opción y ver, ver qué significa esto exactamente en la relación más específica entre los aspectos relacionales y el tema de seguridad del vecindario y los aspectos relacionales además con los padres de familia, ¿no? Entonces, yo espero estar en el tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco por su atención y estoy listo a responder ya lo que se me pregunte. Ok. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias a los tres. Tenemos algunas preguntas en el chat. Yo tengo también algunas para hacerles. Empecemos por las del chat. Dorita, no sé si has podido ver en el chat, Álvaro González te hace preguntas muy Sí, sí. elaboradas. Sería bueno verla. Él pregunta sobre si la orientación al futuro podría influir en el voto del pueblo peruano y si es posible que poder ver, anticipar cómo afecta tu voto equivocado o acertado, también te puede llevar a planear de manera distinta tu próxima
actúe voto, ¿no? Y si podríamos ver esto que él llama futurológico, ¿no? De poder educar, ¿no? En visualizar las consecuencias de lo que uno hace y tener una futurología ciudadana, de tener más asumido el futuro. Por ahí va la pregunta de Álvaro, que te pediría integres las dos, y luego yo tendría otra pregunta para Lenia, que se ha hecho, y luego una pregunta para cada uno que he elaborado. Ok, en principio, gracias Álvaro por alcanzar preguntas. Responder en términos de sí o no es complejo cuando no tenemos un respaldo de investigación en ese ámbito, pero sí puedo tener algunas elaboraciones. Una condición muy importante para incorporar la posibilidad de que las metas futuras orienten nuestro presente y tolerar que estas metas sean a largo plazo es tener la capacidad de postergar la gratificación. Y yo cuando leía tu pregunta me ponía a pensar en las implicaciones del populismo, ¿no? Cuando dentro de una propuesta se señala, yo les voy a dar esto, les voy a dar lo otro, y también les voy a alcanzar esto, entonces la necesidad de que inmediatamente se subsanen ciertos requerimientos de condiciones de vida que son inapropiadas, te lleva y te conduce a responder positivamente a la oferta y a la imagen de ciertos candidatos o ciertos políticos. Entonces, yo creo, como decía en la presentación, que la orientación futura es un factor protector, y no solamente en el ámbito educativo y en la decisión de vida, sino para muchos otros aspectos, como este del desarrollo político, porque mientras no instalemos las posibilidades de no tener una recuperación inmediata, entonces, es decir, una satisfacción inmediata, no más que una recuperación, una satisfacción inmediata, entonces difícilmente vamos a poder aceptar, ¿no? Que vamos a tener que postergar nuestro beneficio hacia la construcción en este momento de una sociedad equitativa, de una sociedad que sea relevante para diferentes sectores, ¿no? Sociales, económicos, etcétera. Entonces, sí, yo creo que la orientación futura sí podría influir en términos de el planeamiento y la anticipación, pero hay que trabajar desde la escuela. Cuando yo leía tu pregunta, ¿no? Porque hay que trabajar desde la escuela, por un lado, favoreciendo la postergación de la gratificación, y por otro lado, también reforzando los intereses de cada una de las personas para que construyan su propia línea de desarrollo personal y puedan distinguirse de las exigencias a veces rígidas de la cultura y de la sociedad. Eso respondería yo a las preguntas de Álvaro Cheri. Gracias, Dorita. Hay una pregunta en línea para ti de Carlos Zavala, si la has visto, sobre diferencias de género. Sí, de hecho, no he presentado todas las variables que recogimos en la investigación, sino he escogido una parte para presentarla aquí, pero sí, de hecho, encontramos que, por ejemplo, en una de las variables que recogimos fue la interferencia trabajo-familia, ¿no? Y lo que encontramos es que para las mujeres fue mucho más desafiante, requería de un esfuerzo adicional equilibrar el trabajo con el cuidado de los hijos, ayudar en la escolaridad remota y hacerse cargo de las tareas del hogar durante la pandemia. Y aquí tengo algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el 45% de las mujeres y solo el 36% de los hombres reportaban que las demandas del trabajo interferían con la vida personal familiar. El 46% de las mujeres, ¿no?, señalaba que la cantidad de trabajo hacía que les sea difícil atender los problemas de la casa versus el 36% de los hombres, ¿no?
y el 44% de las mujeres y 32% de los hombres señalan que se sentían exhaustos de trabajar en casa de forma remota, ¿no? De hecho, esta es otra parte de otra de las publicaciones que apunta un poco a estas diferencias que han habido en cuanto a hombres y mujeres en algunas de las variables, sobre todo porque hemos recogido interferencias trabajo-casa o casa-trabajo, ¿no? Y también cuando hay equilibrio entre ambos, ¿no? Así que eso viene después, pero sí quería dar estos datos, ¿no? Muchas gracias, Lenia. Rafael, yo tengo una pregunta para ti. Y es que, a ver, ¿cómo la pongo? Bueno, me pareció muy interesante que analizaran separado padre y madre. Entonces, ¿qué pasa cuando el padre es controlador, cuando la madre es controladora, cuando uno fomenta la autonomía? Lo que más me interesó es ver el cruce. ¿Qué pasa cuando un padre fomenta la autonomía y la madre es controladora o viceversa y sale altísima la correlación negativa? O sea, se da interesantísimo. Cuando son parejas inconsistentes, y habría que ver eso cómo interactúa, ¿no? Tener un papá que te controla y una mamá que te da autonomía, o los dos te controlan o los dos te dan autonomía, da resultados distintos. Pero mi pregunta va por la duda que tenías sobre el resultado que te sorprendió. Y a mí me sorprendió dos cosas en la misma línea. Una vez revisé un estudio con niños y madres maltratadoras. Y resultó que era tan pobre en todo el sentido del contexto de esos niños que preferían una madre maltratadora que una madre indiferente. Es decir, llegaban a interpretar el maltrato como cariño, por lo menos era preocupación, por lo menos sentían que algo significaban para la madre, al menos los castigaba. Y hubo una tesis de maestría en la Católica de Elsa Ames hace años, que también fue una sorpresa enorme. En una fábrica con obreros, se pensó que el líder que era autoritario, controlador y castigador, iba a ser mucho peor percibido, iba a afectar el rendimiento de los obreros de la fábrica que un líder que fomentaba la autonomía, la agencia, que era cálido, y salió al revés. Esto fue en los años 90, de repente el contexto pueda tener mucho que ver, no lo sé, pero difería completamente todo lo que encontraban en Europa. Y es que mientras que ahí sí funcionaba así, acá no. Es decir, ellos hablaban de un padre castigador como un modelo de padre. En un país con tanto maltrato, con crianza tan violenta a los hijos, también en el contexto laboral, de repente, cuando el contexto es muy incierto, se requiere estructura, aunque sea en la forma de castigo, aunque sea en la forma de control. No va con lo de Lenia, por eso es que me quedaba pensando, porque a Lenia le sale que en el contexto laboral te mata un líder controlador y prefieres uno que fomente la agencia. Pero yo pensaba, bueno, eso es en situaciones normales, pero en situaciones de gran inseguridad del vecindario, de crimen, por ejemplo, de repente es interpretado que el control te da seguridad, que el control siquiera te da estructura. Mientras que te dejen solo y te hagas tú lo que quieras en un contexto muy peligroso, puede, no sé, estaba tratando de entender. Y te dejo esa pregunta a ti y a Lenia. La pregunta va más bien por si crees que la pandemia afectaba, ¿cómo sería en pandemia y en no pandemia tus resultados? Y lo mismo para Dorita, que hablaba de tiempos inseguros. Entonces, en el contexto de pandemia, que ya está pasando, que ya empezamos a decir que es post-pandemia, ¿se mantendrían los resultados? ¿Se reforzarían los resultados? ¿Esperaríamos lo mismo o no? Por ahí va mi pregunta. Rafael primero, luego Lenia. Comienzo yo, sí, gracias. Gracias por la pregunta. El comentario es muy interesante porque eso es algo que a la hora de hacer las investigaciones, digamos, de este tipo, con interacciones y control, y si es adaptativo, no adaptativo, funcional y funcional, es algo que siempre tenemos, ¿no es cierto?, en la cabeza. Es decir, hay argumentos y hay investigaciones donde dicen que efectivamente cuando el contexto es muy precario, muy peligroso,
En este caso, por ejemplo, hay mucha inseguridad, o el contexto es muy pobre, como es el caso también, dicho sea de paso, del contexto en el que hemos hecho esta investigación en la muestra 1, algunos aspectos de control funcionarían, ¿no? Algunos aspectos de control funcionarían. En general, es una hipótesis que tiene ya hace muchos años, que se llama la hipótesis de seguridad del vecindario y cómo el control funciona en situaciones extremas, ¿sí? Esta es la primera vez que encontramos este resultado, o que se encuentra este resultado. Por lo menos es la primera vez en el Perú. No se ha encontrado como se ve en la muestra de universitarios, se encuentra solamente en esta muestra de escolares donde hay en la zona, en el vecindario, hay altos índices de criminalidad, o en el distrito hay altos índices de criminalidad, y además hay una alta pobreza, ¿no? Entonces se están juntando y traslapando, digamos, alguna serie de aspectos que no han sido estudiados antes del todo juntos, ¿no? Que no han sido estudiados juntos antes, ¿sí? Por lo menos no en el Perú, porque hay muy pocos estudios en el Perú sobre estudios psicológicos relacionados a la situación de seguridad o inseguridad en general. Ahora bien, sobre si sobre si es adaptativo, en realidad no es adaptativo. Lo que pasa es que puede ser visto efectivamente, o podría ser visto de acuerdo a los análisis, como un factor protector, pero lo que pasa es que el factor protector está asociado a la vergüenza y a la culpa de los adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, los padres te dicen que no debes de hacer algo, no explicándote las razones por las cuales no debes hacer algo, sino humillándote, digamos, ¿no es cierto? Entonces, al final, tú terminas haciendo eso, porque claro, no quieres sentirte mal y no quieres que los padres te vuelvan a decir las cosas, ¿no es cierto? Y es como si el mecanismo aparentemente fuera funcional, pero es muy poco adaptativo, ¿no? Ahora bien, sí, es decir, hasta ahora parecería que es un mecanismo que se puede utilizar en una situación extrema, del contexto, en una situación extrema, puede utilizarse para disminuir, digamos, o no sé si puede utilizarse para específicamente, pero se utiliza para disminuir la agresión relacional, que tiene que ver con la agresión de otras, ¿no es cierto? Que el chico puede mostrar con otras personas también dentro de su hogar, o sea que esa es otra cosa que hay que seguir explorando. Pero no tenemos todavía más evidencia como para decir que efectivamente es así, ¿no? Pero bueno, esto abre las puertas a más investigaciones para saber qué cosa pasa con la funcionalidad y funcionalidad, y sobre todo qué cosas podemos recomendar, porque hasta ahora lo que nosotros podemos recomendar es lo que se recomienda en otras partes del mundo, es decir, el apoyo de autonomía funciona, y ciertos estilos de crianza y ciertas conductas que los padres hacen con respecto a sus hijos, es decir, dar espacio para conversar, compartir opiniones, validar las opiniones, validar el afecto positivo, eso funciona, ¿sí? Entonces, hasta ahora eso es lo que podemos recomendar. No podemos recomendar aspectos que tienen que ver con el control psicológico todavía, por lo menos. Y espero que nunca, dicho sea de paso. Gracias, Rafael. Lenia. Sí, tengo como 2 o 3 estudios antes de la pandemia que recogimos también apoyo a la autonomía y control, y funciona de la misma manera. O sea, el apoyo a la autonomía se asocia con el lado brillante de la motivación, con la vía de satisfacción de necesidades y resultados adaptativos. Tengo otro estudio hecho en el 2021, o exactamente un año después del anterior. Y ahí es el ambiente de trabajo que te permite aprender, eso es lo que recogimos, y también un estilo de liderazgo de apoyo a la autonomía y control, y estructura y caos, o sea, estamos aumentando la estructura y caos. Pero todavía recién analizado la parte de un ambiente en el que te permite aprender, el apoyo a la autonomía y el control. Y otra vez, cuando hay apoyo a la autonomía y hay mayores beneficios, ¿no? Ahí recogimos satisfacción laboral, compromiso con el trabajo, también intención de rotación, también qué tanto aprende o reporta aprender la persona, ¿no? Pero sí, los resultados son muy similares. Incluso en la literatura, no con datos peruanos, pero sí en la literatura también se encuentra que tanto durante la pandemia como antes de la pandemia, los resultados son similares, ¿no? Entonces, sí, tengo el de 2021, ya un año después exactamente que el estudio anterior, y se replican varias cosas. Ahí agregamos lo de un ambiente de trabajo que te permite aprender, ¿no? Y una cosa que sí es distinta es que cuando el ambiente de trabajo te permite aprender, si tienes un jefe que además te apoya, los resultados son aún mejores, ¿no? Eso es de ahí. Ya viene, ya viene. Gracias, Lenia. Dorita.
Dora, estás muteada. Audio. Ya, muchas gracias por la pregunta, Cheri. Yo en realidad no incluí el estudio que tenemos longitudinal en el programa de tutoría, porque como en realidad empezamos con 500 casos y por lo que ya en algún momento expliqué, terminamos con 50, entonces esta dificultad le da cierta fragilidad, más que cierta, le da fragilidad a la posibilidad de ser contundente en los resultados. No obstante, los análisis son desarrollados y hay, respondiendo a tu pregunta, dos datos que son sumamente interesantes. Uno, que los jóvenes estudiantes de psicología exploran durante la pandemia, o sea, esto se ha trabajado 2020 y 2021, ¿no? Exploran sobre su carrera, ¿no? Entonces, eso me parece a mí algo que me llamó la atención, pero significa que el estudiante, a pesar de que las condiciones pueden resultar atípicas, pregunta, hay muchos mecanismos, ¿no? Pregunta, se relaciona, le manda un mensaje a la directora de estudio, etcétera. Tienen la iniciativa de explorar, o a otros psicólogos. Pero también hubo un resultado en el dominio de familia que me costó interpretar, que decía, los estudiantes de psicología exploran en el dominio familiar. Entonces yo me ponía a pensar, cuando asociaba eso con su condición civil, eran solteros la mayoría. ¿Qué significaba explorar en pandemia? Entonces, ahí tuve que pensarlo mucho, pero sí también pensé de que revisando algunos informes, no con datos muy precisos, pero se hablaba de mecanismos de citas virtuales, ¿no? De relaciones establecidas cuando los estudiantes o los jóvenes no podían salir a la calle. Entonces, no era tan digamos, disparado el resultado, ¿no? Porque en realidad hay acciones que hemos visto en los jóvenes y hay diferentes redes sociales. Se puede juzgar cuáles son los efectos positivos, negativos en términos de variables de salida, son otros estudios, pero eso sí encontramos, y encontramos algo más, que los chicos que tienen mayores recursos internos, son más autoeficaces, etcétera, tienen mayor rendimiento en el periodo prepandemia y en el periodo mayor rendimiento durante la pandemia, ¿no? Entonces, esos son los resultados de los cuales puedo yo dar fe porque están analizados, ¿no? Pero que no los he presentado por lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, Dorita. Quisiera que vayan pensando una pequeña contribución que quisieran hacer de cierre, alguna reflexión o profundizar algo que quisieran ahorita, se les quedó en el caldero y quisieran aprovechar ese espacio. Pero lo que yo quiero resaltar de las tres presentaciones es el compromiso de nuestra psicología con el país, con la realidad, con preguntarnos si sirven modelos, si sirven instrumentos de fuera, y aunque sirvan, preguntarnos en distintos contextos. Las cosas que ya está probada funcionan de repente, en un contexto distinto, no funcionan o tienen un resultado distinto, ¿no? Entonces, esa riqueza, esa complejización de la psicología, para mí lo que demuestra es el gran compromiso que tenemos con nuestra profesión, ¿no? Además, como diría quizá Álvaro y su pregunta, con prever que tenemos una gran responsabilidad con nuestra carrera y que podemos crear teorías, instrumentos, intervenciones para muchísimo bienestar y desarrollo, o no precisamente promoverlo mejor en nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y por qué no decirlo, personas a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Porque el desarrollo es toda la vida. Entonces, bueno, les agradezco y habiéndoles dado un tiempito para pensar, empezamos por esta vez Lenia, sigue Rafael y termina Dorita. Gracias, Cheri. Bueno, para mí es muy importante reflexionar sobre
lo que nos trae la pandemia, ¿no? Creo que hay un antes y después de la pandemia, ¿no? Y creo que nos ha dejado varias lecciones, ¿no? Esto que mencionaba sobre las mujeres, por ejemplo, que si bien no lo presenté aquí, también se dio en Alemania, por ejemplo, y seguro en otros países más, pero tengo ahorita conocimiento de Alemania, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver cómo hacer para que sea más equitativo en ese sentido por ese lado. Pero por otro lado también creo que hay prácticas que se nos quedan a partir de la pandemia y creo que es muy importante valorarlas. Y lo que me parece vital es tener un líder que te permita o que entienda la perspectiva de los trabajadores, porque eso no solamente beneficia a la persona, sino que también nos desempeñamos mejor, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? Y eso ha funcionado antes de la pandemia, durante la pandemia, y creo que podemos pensar en que va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, creo que hay que recoger las lecciones aprendidas e incorporar lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya sabemos y lo que la evidencia nos dice. Por ese lado, creo que es muy importante trabajar con los líderes sobre estilos favorables para poder lidiar con la sobrecarga, los problemas tecnológicos, el balance vida-trabajo, ¿no? Así que por ese lado me quedo con eso. Tenemos trabajo que hacer desde nuestro campo. Gracias, Cheli. Gracias, Lenia. A mí te agradezco porque he tomado nota de algunas cosas que espero pueda aplicar y me parecen centrales para el trabajo con el personal, en realidad con toda la comunidad, ¿no? Rafael. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante. Las presentaciones tienen muchas cosas en común, ¿no? Es decir, que va en línea con lo que tú has mencionado, por supuesto, es de la importancia de los contextos, el compromiso, por supuesto. De una manera un poquito más técnica, yo diría que las metodologías utilizadas son sumamente interesantes, ¿no? Es decir, se han utilizado online, con lápiz y papel, mediaciones, moderaciones, modelos complejos, modelos con muchas variables. Yo creo que la realidad es multidimensional y que, bueno, los modelos están ahí para tratar de explicar lo más que se pueda, ¿no? Digamos. Yo creo que hacemos los tres un esfuerzo grande en investigar, y una cosa que me ha gustado de los tres es que los tres decimos, bueno, en la data que ya viene, o en la investigación que estoy haciendo, o en lo que estamos haciendo, o sea, no paramos, ¿no? Que es una contribución importante también. Digo que es un tema importante también. Ahora, desde el punto de vista de los estilos de crianza, por ejemplo, va a ser muy interesante la nueva data, dicho sea de paso, la que vamos a recoger, con aspectos relacionados a la inseguridad también por COVID, porque finalmente a la gente no la han dejado salir, ninguno de nosotros, y los jóvenes tampoco, ¿no es cierto? Porque había la COVID, que es un aspecto adicional a la inseguridad, que no solamente es la criminalidad, que también está, ¿no es cierto?, floreciendo aparentemente cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que investigar, hay mucho por hacer, y parte de lo que podríamos hacer en el futuro es, bueno, dar sugerencias. ¿Cómo podemos hacer para que los padres hagan las cosas mejor, hagan mejor su trabajo, para que tengan recursos? Bueno, en fin. Entonces, yo creo que hay que seguir adelante, hay que seguir investigando y siempre utilizar con la ciencia por delante, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Gracias, Rafael. Como sabemos, una buena investigación abre un montón de preguntas, nunca las cierra. O sea, alguna cosa puede que ya más o menos quede ahí como sólida, pero surgen muchísimas otras cosas que seguir trabajando. Dorita. Sí, Cheri, gracias. Y sí, yo coincido con los comentarios previos. O sea, sin investigación es difícil, ¿no?, seguir creciendo, dar respuesta a una serie de circunstancias que nos pueden resultar inexplicables. O sea, ¿por qué los jóvenes están tan desalentados? Bueno, hay razones, ¿no? Y estamos tratando de explicarnos por qué. O sea, que no sea simplemente una impresión, sino que el dato nos permita. Entonces, hace un par de semanas alguien me preguntaba, fueran estas reuniones, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo quiero saber, o sea, ¿por qué las personas no hacen lo que realmente les gustaría hacer? O sea, ¿por qué se desvían por otros caminos? O sea, si los ganó la demanda de tener un salario, ¿no?, aunque sea mínimo, ¿qué cosa es lo que pasó? Porque en nuestro medio, y nosotros lo constatamos, ¿no?, muchas veces
las razones por las cuales nuestros estudiantes de repente no responden a las demandas académicas es porque de repente hay que reforzar ciertos aspectos que están detrás de su decisión, ¿no? Entonces, la claridad de las metas nos va a generar, en este caso yo he priorizado lo de satisfacción con la vida, pero también otros resultados positivos. Y yo creo que también ya es momento, porque ya tenemos varias explicaciones, de intervenir, porque varias veces se ha señalado, ¿no? Hay que ir desde la escuela. Es difícil, pero hay que ir y hay que probar, ¿no? Pero no en términos de que los niños van a hacer un experimento, no, sino que basados en evidencias, empezar a ver si es que las cosas pueden resultar, porque eso va a permitir que los estudiantes salgan del colegio y caminen por un sendero firme, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión. Y yo he empeñado muchos años de investigación y de vida, ¿no? Orientada a fortalecer esta línea, y también me interesa entregar la posta, ¿no? Porque finalmente no somos eternos, y yo creo que es importante construir un espacio de investigación en donde alguien la reciba y continúe. Eso es importante. ¿Sí? Dorita, eventos como este que nos permiten escucharnos y que otros escuchen y que podamos contrastar lo que otros están avanzando y profundizar para llegar desde distintos fragmentos de la realidad a soluciones más completas, ¿no? Es importantísimo. Creo que Alvarito, estamos terminando, pero rapidito, si tienes una pregunta. No, solamente quería decir, además de felicitar encarecidamente a los tres ponentes, tengo la impresión de que para el futuro se pueden integrar los tres estudios para analizar la influencia de la orientación hacia el futuro en relación con el desarrollo de conductas de afrontamiento tanto hacia la inseguridad ciudadana como hacia las futuras pandemias. Muchas gracias, Álvaro. De acuerdo, Alvarito. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un muy lindo panel. Podemos tener un montón de preguntas más seguro, pero tendremos más eventos como este y ya tienen ustedes la posibilidad de contratar a cada uno de los investigadores acá presentes para poder profundizar más en sus trabajos o discutir algunos temas que han ido saliendo. Muchas gracias a todos. Con esto nos estaríamos despidiendo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Adiós. He tomado una fotito. Me dejan subirla, ¿no? He tomado una fotito y me dejan subirla después, ¿ah? Al Facebook. Claro. Sí, al claro, Facebook, claro. al Facebook. Sí, ¿a dónde? Dice Dora. ¿A dónde la vas a subir? Hay que cuidar. Chao, buen fin de semana. Chao, gracias. Un abrazo. Chao, Gracias. gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Chao.